Hola, bienvenidos a otro nuevo vídeo de tu canal, de todo un poco. Hoy vamos a ir con un vídeo de tecnología. Vamos a compartir este fantástico TP-Link USB receptor de Wi-Fi para aquellos que no tengan el receptor de Wi-Fi en su ordenador. Imagínate que tienes un sobremesa y no tienes receptor de Wi-Fi, que hay sobremesas que lo hay. Bueno, pues vamos a enseñarte de cómo lo tienes que instalar. Imagínate, y no es que te lo imagines, sino que lo veas, que tienes un CD como para instalar los drivers, porque el ordenador que tienes es Windows 11 o Windows 10 y no tiene y es compatible, pero no tiene un plug and play, o sea, no lo instala. Que vamos a enseñarte algo muy sencillo, que es cómo pasar este driver al ordenador, porque buscas en la página web del fabricante y a lo mejor no lo encuentras. Bueno, pues te vamos a enseñar cómo instalarlo en un ordenador de sobremesa que no reconoce el driver, ¿vale? Directamente, que no lo encuentras porque no lo puedes buscar, porque no tienes internet y no lo puedes buscar, o no lo encuentras en TP-Link, ¿vale? Por lo que sea, y quieres instalar este y ponerlo en funcionamiento. Vamos a enseñarte cómo hacerlo, es muy sencillo. Y ahí... Bueno, lo primero que vamos a hacer, tenemos aquí una CPU, ¿vale? Que sí tiene CD. Entonces lo que vamos a hacer es introducir el CD en esta unidad de CD, y después lo que vamos a hacer es pasarlo, a ver si se quiere abrir. Lo que vamos a hacer es pasarlo, no se quiere abrir. Ahora, bueno, lo que vamos a hacer es pasar este CD a USB, ¿vale? Vamos a pasarlo en USB los drivers para después llevarlo al ordenador sobremesa que no tiene reproductor de CD, por eso no lo podemos introducir, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un USB normal, ¿vale? De una capacidad para guardar algo, ¿vale? Tampoco tiene que ser. Y lo que vamos a hacer es pasar lo que hay en el CD en ese USB. Y ahora yo os comento qué hacemos. Bueno, pues ya tenemos lo que es la unidad de USB de almacenamiento, que la hemos introducido hace un momento y que la tenemos aquí detectada. Tiene 14 GB, no tienen por qué ser tanto, ¿vale? Y después la unidad de DVD con estos archivos, ¿vale? Que la tenemos aquí. Esto lo vamos a pasar aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Lo seleccionamos y le damos a botón derecho, copiar, o control C, ¿vale? Control C también valdría. Para copiarlo, pues entramos a la unidad, la tenemos vacía. Si tuviéramos algo no pasa nada, y yo la he dejado vacía para que no haya inconveniente, pero bueno, si tenemos algo tampoco pasa nada. Le creamos una carpeta e incluimos estos archivos. En este caso está vacía. Para pegar, control V, ¿vale? Tecla control y la letra V, o botón derecho, pegar, ¿vale? Y ahí entonces ya pegaríamos los archivos. Esperamos un poquito a que se copien porque son bastantes. Y una vez que la tengamos esto, lo vamos a llevar el USB al ordenador donde no tenemos unidad de disco, ¿vale? Para que así nos pueda detectar el driver del receptor de Wi-Fi. Ese receptor de Wi-Fi, pues lo tenemos puesto en un ordenador en otra parte de la casa y no tenemos forma de conectarnos al Wi-Fi porque no tiene señal de Wi-Fi, porque el ordenador no tiene receptor de Wi-Fi, ¿vale? El sobremesa, que es un portátil, no hay problema, pero si es un ordenador de sobremesa que no lleva incluido el receptor de Wi-Fi y además no tiene unidad de CD y además encima tampoco encontramos el driver y no lo detecta como plug and play automático para poderlo digamos instalar, pues tenemos que hacer esto. Claro, si no tenemos una unidad de CD ahí nos tocaría, yo en este caso es porque tengo otro ordenador que tiene unidad de CD, en el supuesto caso que no hubiera, habría que buscar el driver en internet, ¿vale? En otro ordenador que tenga internet y hacer lo mismo, pasarlo y llevarlo al USB, que de una forma o de otra tendrías que hacerlo, ¿vale? En este caso sería poniendo en Google pues la marca del dispositivo o el modelo, ¿vale? El modelo en este caso TP-Link y el modelo, o entrando en la página intentando buscarlo. Pues yo creo que esta opción, si la tienes disponible, es más sencilla porque no tienes que estar buscando, simplemente lo grabas, ¿vale? En el CD. Es raro, yo pensaba que no iba a venir con CD, pero pues por lo visto, mira,
no venía con CD y había que hacerlo así. Bueno, venga, vamos a ir ahora al otro ordenador, ¿vale? Que ya lo tenemos grabado. Bueno, pues ya estamos en la otra torre donde ya tenemos el USB con los datos que hemos grabado del otro ordenador. Y ya estamos en esta torre, conectamos el USB donde están los datos y el TP-Link. Y ahora lo vamos a configurar, ¿vale? Vamos a ir a la configuración para que veáis cómo lo pasamos. Bien, pues ya tenemos aquí la unidad de USB donde hemos guardado los drivers que hemos pasado antes del CD, ¿vale? Y simplemente ahora lo que vamos a ver es en el administrador de dispositivos. Aquí nos tendría que aparecer en adaptadores de red la opción de TP-Link. Como veis no aparece. Yo os comento, yo sí lo tenía ya instalado, lo he desinstalado y lo que pasa es que ya lo reconoce. ¿Qué es lo que haríamos en este caso, vale? Lo que haríamos sería conectamos sin conectar el adaptador de Wi-Fi y conectando la el USB donde tenemos guardados los drivers, le damos a seleccionamos aquí, hemos copiado todo y seleccionamos esta carpeta, ¿vale? O si fuera otro tipo de USB, pues el setup. Si no hay setup, nos tocaría directamente en el administrador de dispositivos, nos aparecería aquí tal vez el adaptador como desconocido. Pulsaríamos en el botón derecho y le daríamos a buscar controlador o instalar controlador y de ahí seleccionaríamos la ruta del USB para que lo detecte, porque hay veces que no hay controladores, sino, o sea, no hay setup, sino lo que hay son archivos, ¿vale? De tipo, pues no sé, no digo Linux, porque aquí no hay Linux, pero de DLL, ¿no? Que son librerías. En este caso si hay un setup, entonces nos ayuda un poco más. Le daríamos aquí le daríamos a setup doble clic, ¿vale? Y nos aparecería así. Aquí le daríamos a instalar driver, ¿vale? Y ahí, ahora mismo nos va a decir que ya está instalado porque ya lo tenía ya antes. Y aunque yo lo haya desinstalado, pero el sistema pues ya reconoce que está implícito, ¿vale? Entonces, una vez que ya lo hemos instalado, aparecería la barra de proceso y demás. Pues lo que haríamos sería conectar nos vamos al administrador de dispositivos, conectamos el USB. Y aquí nos aparecería el TP-Link Wireless USB Adapter, ¿vale? Vale, si queremos no tenemos setup, ¿vale? No tenemos setup y queremos instalar los drivers, tenemos que conectar el USB para actualizar el controlador. Este sería actualizar controlador, sería examinar perdón, examinar mi PC, buscar controladores, le daríamos aquí a multibot y le daríamos aquí o le damos a multibot y ya lo busca directamente. Entonces le daríamos a siguiente y directamente aquí encontraría, dice que ya están instalados los controladores. En el supuesto caso que no estuviera instalado, pues nos aparecería aquí el siguiente y ya aparecería la barra de proceso de que ya lo estoy instalando, ¿vale? Y ya nos lo tendríamos aquí en adaptadores de red. Una vez que está aquí ya lo tenemos instalado en el sistema para que lo reconozca. Y si podemos ver aquí en la bola del mundo, nos aparecerá ya aquí el icono de que ya detecta este ordenador de sobremesa Wi-Fi. Y nos podemos conectar a la red a la que queramos, ¿vale? Con la contraseña que tengamos, etcétera. Bueno, pues nada más. Esto ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya valido. Como resumen, pues recordaros que esto es para aquellos ordenadores que no tengan unidad de CD, que no tengan receptor de Wi-Fi, ¿vale? Y que, claro, hemos comprado un adaptador de Wi-Fi para conectarlo a ese ordenador de sobremesa que no lo tiene. Y que además de todo eso, el receptor de Wi-Fi viene con un CD. Entonces no podemos, el ordenador no cuenta con unidad de CD, habitualmente ya no lo traen. Entonces, ¿qué hemos hecho eso? Hemos pasado los datos de la unidad de CD de otro ordenador que tenemos, lo hemos conectado y lo hemos pasado al USB. Y de ahí lo hemos llevado aquí, ¿vale? Y lo hemos instalado. En el supuesto caso que no tengamos otro ordenador para hacer eso y pasarlo a USB, esos datos del CD, pues tendríamos que ya buscarlo a través de internet. Buscarlos a través de internet con otro ordenador y pasarlo a USB. Y ahí entonces haríamos lo mismo. En vez de pasarlo de CD al USB, pues de internet tendríamos que ir a la marca del USB o receptor Wi-Fi, que en este caso es TP-Link, podría ser otra marca diferente.
entraríamos a la página web, buscaríamos el controlador específico del modelo, o incluso podemos poner en el Google la marca y el modelo y poner driver y intentar encontrarlo. Cuidado con eso, ¿vale? Porque hay muchas veces que nos aparecen drivers, pero hay que buscar el sistema operativo. No vale cualquier driver, ¿vale? Porque en este caso, al principio a mí no me detectaba el USB. No, ahora me lo detecta ya porque lo que hice esto que os estoy explicando. Pero al principio no lo detectaba, ¿vale? Porque este receptor de Wi-Fi era... se había hecho anterior a Windows 11, y aunque fuera compatible para Windows 10, pero no le daba la gana de detectarlo. Entonces había que hacer esto. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Si ha sido así, pulsad el like, dale a compartir y dale a like, dale a compartir y suscríbete por favor al canal para seguir pudiendo hacer vídeos, ¿vale? Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.